Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la tercera sesión de la Escuela Germán Rojas Niño en su cuarto año. Hoy nos acompaña el compañero Elmer Montaña Gallego, abogado y defensor de los derechos humanos y miembro del grupo Control Ciudadano Colombia. Control Ciudadano Colombia. Hoy nos va a compartir el tema justicia restaurativa. Compañero Elmer, buenas noches, tiene la palabra. Gracias, Mauricio. Bueno, un saludo muy especial a las compañeras y los compañeros que están conectados esta noche. En primer lugar, quiero agradecerle a Mauricio por esta invitación. Me honra muchísimo estar en la Escuela Germán Rojas Niño y de verdad que pues es un esfuerzo de Mauricio que lo ha mantenido con mucha disciplina y obviamente que demuestra la calidad de ser humano que es Mauricio y su convicción y su vocación de seguir luchando y seguir trabajando y seguir pensando en que es posible transformar este país. Mauricio me había comentado de que habláramos un poco sobre el tema de la justicia restaurativa, a propósito de las reformas que en este momento se están planteando por parte del gobierno nacional y que la gran prensa ha comenzado a cuestionar de una manera feroz, tratando de desvirtuar la intención que tiene el presidente Petro de alcanzar una paz total con los diversos grupos que en este momento están enfrentándose al Estado, bien sea los grupos que podríamos calificar como que integran o hacen parte del conflicto armado, los grupos armados ilegales, así como las organizaciones criminales que también, lo sabemos todos, se han convertido en estructuras que ejercen de alguna manera control sobre ciertas zonas del territorio nacional y obviamente pues provocando con eso situaciones no solamente de alteración del orden público, sino sometiendo a comunidades enteras a los dictados y a las reglas infames de estas organizaciones. Entonces, en el interés del presidente de querer sacar adelante ese proceso de paz, lo que vemos es que los detractores, la derecha uribista, ha comenzado a cuestionar la intención de la propuesta, pero además planteando que la misma lo que busca fundamentalmente es rodear de impunidad a estas organizaciones y que tenemos un gobierno que está haciendo a un lado la obligación constitucional y legal de brindarle no solamente seguridad a los colombianos, sino también garantizar que haya una cumplida y pronta justicia y que esa justicia exprese de acuerdo con lo señalado en las normas del Código Penal. Y en el mismo sentido, que la prensa, pues ya vemos al fiscal general de la Nación, creo yo, como en una especie de campaña política, muy seguramente imbuido de su narcisismo, con la idea alocada de que podría llegar a ser candidato a la presidencia de la República, haciéndole también una feroz oposición al presidente. Y esta semana, pues, o la semana pasada, estuvo en los Estados Unidos reunido con algunos congresistas y en esas reuniones llegó al extremo de decir que la propuesta de Petro de llevar a cabo ese proceso de paz con las organizaciones ilegales, especialmente las que tienen como objetivo el negocio del narcotráfico, está fundamentada en el hecho de que Petro es amigo de esas estructuras criminales. Esa, digamos, una de las manifestaciones absolutamente infundadas, infames, pero también muy dañinas y peligrosas que hizo el fiscal general en los Estados Unidos.
Es muy importante entender que todo este asunto de la paz total, lo que busca obviamente es que podamos lograr en primer término la desarticulación de las diferentes estructuras que se encuentran hoy ejerciendo violencia en diversas partes del país. Ese es, digamos, el objetivo fundamental. Y a partir de eso, pues, alcanzar pues, las condiciones necesarias para que se pueda hablar de una paz en esos territorios. Ese proceso de paz, desde luego que tiene dos características, o hay que hacer mejor una distinción muy clara. En primer lugar, una cosa es el proceso de paz que se pueda llevar a cabo con los grupos alzados en armas que tienen como objetivo el derrocamiento del Estado, es decir, las organizaciones armadas, organizadas, que podríamos decir hacen parte del conflicto armado, y otra cosa es el proceso de paz que se pueda lograr con las estructuras criminales, especialmente las que están en este momento dedicadas al negocio del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, etcétera, que no tienen ninguna vocación de carácter político. Con las primeras es claro que las normas vigentes que se han aplicado en procesos anteriores y la recientemente expedida ley 2213, creo que es la ley de la paz total, pues ayudan muchísimo mejor, son el marco legal que permiten que se pueda llevar a cabo un proceso de negociación con estas organizaciones. La dificultad, una de las dificultades graves estriba en la forma como podría llevarse a cabo ese mismo objetivo de desestructurar, de desarmar esas organizaciones para alcanzar la paz en lo referente a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, etc. Es decir, lo que llamamos la delincuencia común. Es evidente que a la delincuencia común no se le podrá aplicar de ninguna manera las mismas normas que están diseñadas para las organizaciones de carácter político. Eso, en primer lugar, por prohibición expresa de la ley, de la Constitución política, pero sobre todo por prohibición expresa de los organismos internacionales de justicia. En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión ha sido clara en señalar que bajo ninguna circunstancia a organizaciones delincuenciales de esta naturaleza se les puede dar un tratamiento de carácter político. Esa es una prohibición expresa de la Corte Interamericana a través de fallos que ha producido en ese sentido y que son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, como quiera que Colombia es uno de los países que suscribió el Pacto de San José de Costa Rica y se sometió pues obviamente a las reglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, lo que diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones que adopte, la jurisprudencia que trace la Comisión Interamericana, tiene fuerza de ley en Colombia. Es como si fuese una decisión adoptada por la Corte Constitucional. De ese tamaño es el asunto. Entonces ya en ese sentido la Corte Interamericana se ha pronunciado en varias ocasiones señalando que no se le puede dar ese tratamiento de político a organizaciones de esa naturaleza. Por eso es que respecto a ellas se habla de que debe haber una ley de sometimiento a la justicia, no una ley igual a la que se ha diseñado para las organizaciones políticas. Me refiero a los grupos armados alzados en armas como el Ejército de Liberación Nacional, como las disidencias de las FARC, aunque con el tema de las disidencias de las FARC pues hay una discusión ahí muy interesante en el sentido de si pueden ser calificadas hoy en día como organizaciones subversivas a las que les pueda dar este tratamiento o si entrarían dentro de la categoría de organizaciones dedicadas a la delincuencia común. Pero bueno, independientemente del debate, eso sería mucho más fácil de resolver, pero respecto al tema de del crimen o de las organizaciones delincuenciales
es evidente que allí tendríamos que hablar de una ley de sometimiento a la justicia. Y una ley de sometimiento a la justicia, pues con unos criterios distintos. Ahí el proceso de negociación también tendría que tener una metodología completamente distinta. Las mesas de negociación tendrían que tener un carácter distinto. Habría que entender ante todo que frente a esas organizaciones lo que se haría es ofrecerles unos beneficios de carácter legal, como sería el descuento de penas, la posibilidad de que puedan llegar a obtener libertad condicional en poco tiempo, a cambio de que desestructuren estas organizaciones, entreguen las rutas, las estructuras que ellos hayan construido para el procesamiento de estupefacientes o para la actividad delincuencial a la que se han dedicado, y a partir de allí entonces puedan obtener esos beneficios. Lo que hay de denominador común en ambos casos, que es el tema de la conversación con ustedes, compañeras y compañeros, es el tipo de justicia que se podría aplicar. Obviamente que cuando estamos hablando de un proceso de negociación política o de un proceso de negociación con estas organizaciones delincuenciales comunes, con estos dedicadas a delitos comunes, en ambos casos el Estado colombiano de alguna manera renuncia a la obligación que tiene de imponerle a estas personas las sanciones que están consagradas en el Código Penal respecto a los delitos que hayan cometido. En el caso de las organizaciones alzadas en armas, pues todos sabemos que además de los delitos de sedición, rebelión y asonada, que son los delitos propiamente políticos, casi siempre pues estas organizaciones o los miembros de estas organizaciones han quedado incursos en otros delitos, como homicidios, como secuestros, como extorsiones, como tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, uso privativo de las Fuerzas Armadas, como uso de explosivos, etcétera, etcétera, que son delitos que están consagrados en el Código Penal con unas sanciones específicas. Cuando hay procesos de negociación política, pues obviamente que esas sanciones consagradas en el Código Penal no se aplican, porque pues ya lo sabemos todos, no tendría ningún sentido ofrecerle una negociación a alguien que está en una estructura de esta naturaleza para decirle, mire, usted se desmoviliza, se entrega y yo lo que voy a hacer es aplicarle la sanción que está consagrada en el Código Penal. Entonces eso sería absurdo. Como consecuencia de las negociaciones que se llevan a cabo con estas organizaciones, lo que se les ofrece es una alternativa distinta de aplicación de este tipo de sanción. Lo mismo va a suceder con el tema de las organizaciones delincuenciales comunes, aunque se diga que se les va a aplicar las sanciones del Código Penal. Aquí la cosa es mucho más compleja porque pensemos en el caso de delincuentes que se han dedicado no solamente al tráfico de armas, sino que también tendrían homicidios, también tendrían extorsiones, etcétera, pero nada que ver con delitos de carácter político. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues de todas maneras, así se digan las sentencias condenatorias que van a ser sancionados por los delitos, habrá un momento en que se tendrá que decir que como consecuencia del proceso o la negociación mejor adelantada con el gobierno nacional, pues se les tendría que hacer un descuento sustancial de las penas, razón por la cual no se podría estar hablando de que se les aplicaría en estricto rigor las normas contempladas en el Código Penal, porque no se les estaría dando aplicación al aspecto más importante de las normas penales, que es la sanción. Es decir, en el Código Penal están descritos unos comportamientos con unas sanciones. Esos son los delitos. A manera de ejemplo, en el Código Penal existe un artículo que es el artículo 103, que dice que el que mataría a otro incurrirá en pena de tanto a tanto. Eso es lo que estructura el delito. Y esos delitos son los que están consagrados en el Código Penal. Entonces, en estricto derecho, a una persona que
se le va a aplicar el Código Penal, tendría que aplicársele la norma señalada en el Código Penal y obviamente con los descuentos que la misma ley penal establece cuando la persona confiesa no, se acepta cargos, cuando hay un proceso de colaboración con la justicia, etcétera. Pero en este caso lo que estamos hablando es de muy seguramente disminuciones sustanciales de las penas, razón por la cual creo yo que también podríamos hablar en este sentido de una aplicación alternativa del derecho sancionatorio, del derecho penal. Cosa que, vuelvo y repito, sería como el denominador común en ambos casos, tanto para los casos de los procesos de negociación con las organizaciones alzadas en armas o las organizaciones políticas alzadas en armas, como en las organizaciones que se han dedicado o que puedan ser calificadas como delincuencia común. Esa alternativa ha sido denominada de muchas maneras, pero en el fondo, digamos la característica o el nombre con que esa aplicación alternativa de justicia se ha conocido es justicia restaurativa. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe un solo modelo de aplicación de justicia. En Colombia tenemos una mixtura. Miren ustedes, en el Código Penal, el Código Penal es la forma habitual como se aplica justicia. Es lo que llamamos justicia retributiva. Y el nombre de retributiva pues deriva de la circunstancia de que, como lo decía anteriormente, en ese código están descritos unos comportamientos y en retribución por la comisión de esos o la realización de esas conductas, la persona recibe una sanción de la que está consagrada. No, la certeza del amor. Manté leyendo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay 19 participantes apenas. Compañero, cierre el micrófono que se le está oyendo y el doctor Elmer está dando una verdadera... No, ya. Siga, Elmer, siga, que alguien prende el micrófono nomás. Les decía que en el Código Penal se habla de unos delitos, unos comportamientos que tienen una retribución, y esa retribución es lo que se denomina, o lo que hace que hablemos de una justicia retributiva. ¿Cuál es la retribución por el hecho de que alguien mate a otro? Pues que el Estado le aplica una sanción que está consagrada en el Código Penal, que es de aplicarle tantos años de prisión, además de las inhabilidades que la persona también podría recibir como consecuencia de haber realizado ese comportamiento. Eso es lo que establece el Código Penal y eso es lo que se llama justicia retributiva. Pero hay otro modelo de justicia, que es el modelo de justicia restaurativa, distinto al modelo de justicia retributiva, vuelvo y repito, que es la que está contenida en el Código Penal. ¿Y en qué consiste esa justicia restaurativa, perdón? El modelo de justicia restaurativa, que también es un modelo de justicia existente y, oigan bien, reconocido en nuestro sistema legal, es un modelo que ya no tiene como objetivo sancionar a la persona con... Ya no tiene como objetivo que la persona reciba una sanción, que casi siempre en el Código Penal consiste en que la persona debe ir a la cárcel, sino que la retribución es distinta. Aquí lo que se busca en el modelo de justicia restaurativa es restaurar el daño ocasionado como consecuencia del comportamiento realizado por la persona. Reparar el daño. No tanto resarcirlo, porque resarcirlo se podría entender como retribuir con algo económicamente. No, es la reparación, es la restauración de la víctima como consecuencia del daño recibido. Ese es, digamos, el fundamento de la justicia restaurativa. En la justicia retributiva, en la justicia que conocemos, la del Código Penal, si una persona realiza un comportamiento, mata a otra, por ejemplo, un comportamiento delictual, comete un delito, mata a otra persona, el Código Penal lo que dice es esa persona
por haber cometido ese delito debe ir a la cárcel durante tanto tiempo. A eso es que se refiere el Código Penal, punto. El Código Penal no establece ningún otro tipo de modalidad respecto a eso. A partir del año 2005, en Colombia, se introdujo en ese Código Penal retributivo, sancionatorio, donde la gente que comete un delito va a la cárcel, el esquema de justicia restaurativa, que es algo bien curioso. ¿Por qué? Porque en el Código de Procedimiento se logró aprobar una norma, creo que el artículo 522 del Código Penal, en donde se habla del modelo de justicia restaurativa, es decir, que además de la sanción que la persona debe recibir, es posible que la víctima pueda recibir una restauración, una reparación como consecuencia del daño recibido. Y es más, ese modelo de justicia restaurativa se introdujo incluso con el propósito de que algunos comportamientos, algunos delitos pudieran, o algunas conductas se pudieran remediar a través de la figura de la justicia restaurativa y no esperar a que de eso se encarguen los fiscales para que lleguen a una persona, la acusen y de un juez la condene. Se ha buscado en ese modelo de justicia restaurativa es que tanto la víctima puedan llegar a tener un escenario a partir del cual el victimario, es decir, el que lleva a cabo el comportamiento, restaure, repare el daño causado a la víctima, obviamente con la aquiescencia o con el beneplácito de la víctima. Y aquí surge un concepto muy importante que debemos tener en cuenta, y es lo que se entiende por víctima. La víctima es toda aquella persona que sufre un daño por parte de otra de manera injusta. Esa es una víctima. La víctima es no ha realizado ningún tipo de acción, ningún comportamiento que amerite o que justifique recibir un daño. Esa es la víctima. La víctima es un inocente que recibe un daño de otra persona. No sería, por ejemplo, víctima a quien que provoca a otro y como consecuencia de la provocación recibe el daño. Pongo un ejemplo. El ladrón que llega y va a atracar a una persona, se resulta que la persona en el acto de defenderse saca su arma de fuego y mata al ladrón. Entonces uno podría decir, claro, el que muere es el ladrón, pero realmente quien actúa como víctima fue el que se defendió de una injusta agresión. El hecho de que haya recibido el mayor daño no lo convierte en víctima, porque no era una persona que hubiera recibido esa lesión o ese daño, o una persona al que se hubiera causado la muerte como consecuencia de una acción injusta. No, la acción era justa, el que lo mata se estaba defendiendo. Entonces la víctima tiene que tener la condición de ser una persona inocente. Ahora, obviamente que frente al concepto de víctima no hay, digamos, no hay un acuerdo en definirla de una manera precisa. No, hay muchísimas definiciones de víctima, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes que caracterizan a la víctima, vuelvo y repito, es el hecho de que es una persona inocente que no ha provocado ningún tipo de acción o no ha llevado a cabo ningún tipo de acción para provocar el daño que se le ha causado. Entonces, en el modelo de justicia restaurativa, se le reconoce a la víctima el derecho a ser reparada, a ser restaurada. Aquí pasa una cosa muy importante. En el modelo de justicia retributiva, en el modelo de justicia sancionatoria, en el modelo de justicia donde la persona va a la cárcel, aquí el actor importante, el único actor significativo, trascendental para el Estado es el victimario. Alrededor del victimario es que gira todo. Gira el proceso penal, gira la acción del Estado, gira la atención de todos los que participan en el campo jurídico, del juez, del fiscal, del Ministerio Público, de los defensores, de todo el mundo. La atención está concentrada es en el victimario. En el modelo de justicia restaurativa pasa una cosa distinta. En el modelo de justicia restaurativa, en el centro de atención están el victimario y la víctima. Obviamente que el victimario en unas condiciones distintas, la víctima en unas condiciones distintas, pero
lo que quiero señalar es que el foco de atención se concentra en estos dos actores. ¿Por qué? Porque en el modelo de justicia restaurativa, lo que se pretende es que la víctima sea restaurada, sea reparada. Entonces, allí la víctima adquiere un protagonismo importantísimo, trascendental. Es la víctima la que tiene digamos, de alguna manera, el protagonismo de ese tipo de modelo de justicia. En el modelo de justicia retributiva, en el de la cárcel, la justicia se cumple con el hecho de que la persona sea sancionada. Se le aplica la sanción. 20 años de cárcel, se va para la cárcel, se acabó. La víctima no fue reparada. El sistema dice, pues de malas. Le abrimos un espacio para que la repararan, para que la restauraran, y no hubo posibilidad, pues lo lamentamos. Pero se hizo justicia. ¿Por qué se hizo justicia? Porque la persona fue a la cárcel. Y eso era lo que buscaba el Estado. Ese era el objetivo supremo del aparato judicial. En el modelo de justicia retributiva, no hay justicia si la víctima no es restaurada. No hay justicia si la víctima no es reparada. Si eso no ocurre, el modelo no existe. Entonces, aquí en el modelo de justicia restaurativa, pues hay que pensar en las formas de reparación de la víctima. ¿Cómo reparar? ¿Cómo restaurar a la víctima? Es un debate que va siendo muy intenso. Porque la víctima se le repare podría ser económicamente, pero lo que se ha podido o lo que se ha establecido es que la reparación económica no es suficiente para la víctima, tiene otras expectativas. Y en eso yo creo que la principal expectativa de justicia que tiene la víctima es que se establezca la verdad, que se conozca la verdad, saber lo que ocurrió. Eso es lo que buscan las víctimas fundamentalmente. Ese es el primer reclamo de todas las víctimas, creo yo, en casi todos los escenarios donde se comete algún acto injusto en contra de una persona. La persona que recibe la acción injusta, lo que primero que se pregunta es ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi pariente? ¿Por qué a mi familiar? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué le hicieron esto? ¿Cómo se lo hicieron? ¿Quién se lo hizo? ¿Quién ordenó que hicieran esto? Y eso es lo que uno ve desde a lo largo de la historia de estos procesos de paz, con la Ley de Justicia y Paz inicialmente, ahora con la JEP, etcétera, que las víctimas que asisten a esas audiencias, lo primero que exigen es que se conozca la verdad, que se diga la verdad, que las personas que van a resultar beneficiadas como consecuencia del proceso de negociación cumplan con la principalísima obligación de contar la verdad. ¿Por qué? Porque es que las víctimas, lo que se ha visto, repito, es que las víctimas no solamente tienen ese reclamo, tienen esa necesidad de que se diga la verdad, sino que la verdad termina teniendo un efecto reparador realmente muy importante. Es digamos, de todos las cosas que se puedan plantear desde el punto de vista de la reparación o de la restauración moral de la víctima. La verdad es una de las más importantes. Cuando la víctima ya sabe qué fue lo que pasó, por qué ocurrió, etcétera, ya comienza a sanar la víctima. En muchas de ellas comienza a generarse ya incluso un proceso que puede llevar en muchísimas ocasiones al perdón del victimario. Digo en muchísimas ocasiones porque no siempre ocurre lo mismo y porque a la víctima no se le puede obligar que perdone. Ningún modelo de justicia restaurativo está diseñado para decirle a la víctima, usted tiene la obligación de perdonar al victimario que le cuente la verdad, ¿no? Las víctimas tienen ese derecho a perdonar o no perdonar, pero digamos lo que la experiencia indica es que cuando se dan esos procesos de verdad acompañados también de otra serie de elementos, puede terminar con el perdón de la víctima hacia el victimario. Pero bueno, entonces hablábamos de que este es uno de los aspectos más importantes, el establecimiento de la verdad. Eso, por ejemplo, es supremamente importante en los casos de desaparición forzada, en donde el reclamo de las víctimas, la angustia de las víctimas que no han terminado de hacer su duelo, es exigirle al victimario que cuente qué pasó con el familiar, qué hicieron con el cuerpo, si lo mataron y qué hicieron con el cuerpo, y
Y por eso la importancia y la trascendencia que el Estado le da a la versión de los victimarios, de los criminales, cuando ellos cuentan esos aspectos relacionados con el asesinato de las personas y el hecho de dejarlos enterrados en determinados lugares, y cómo se dispone de todo un aparato y de toda una infraestructura para lograr recuperar esos cuerpos, luego hacer todo un proceso para identificarlos, en fin, que es supremamente costoso, pero que el Estado lo hace porque entiende que esa es una de las primerísimas necesidades que tienen las víctimas. Entonces ahí, miren ustedes que en ese modelo de justicia restaurativa la cosa es distinta, porque la cosa es cómo las víctimas entran a jugar un papel muy importante. Y ese es un aspecto que a mi manera de ver no se ha contemplado de manera muy clara, no se ha contemplado claramente frente a lo que podría ser el proceso de sometimiento a la justicia por parte de las organizaciones dedicadas a la delincuencia común. En los grupos armados ilegales, disidencias, guerrillas, etcétera, eso es mucho más claro porque ya hay un diseño normativo que indica que ellos tienen que contar la verdad a cambio de los beneficios. Y que en esa verdad obviamente aparecen unas víctimas de ellos y esas víctimas tienen unos derechos y si no se satisfacen los derechos de esas víctimas, ellos no van a ser beneficiarios de esos descuentos. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, en muchísimas ocasiones, tanto Justicia y Paz como ahora la JEP han sacado de esos procesos a victimarios que no cuentan la verdad y no reparan a las víctimas haciéndole las aclaraciones que ellas requieren y comienzan a tomarle el pelo y a diluir la responsabilidad y a no decir la verdad, y entonces finalmente Justicia y Paz o la JEP ahora terminan sacándolos porque la principalísima obligación es contar la verdad, reparar a las víctimas contando la verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con el tema del sometimiento, la ley de sometimiento a la justicia en términos de verdad? Cuando lo cierto es que el modelo que se va a utilizar con ellos de alguna manera es el modelo de justicia restaurativa, es un modelo restaurador. Y si es un modelo restaurador, pues resulta que hay unas víctimas. Es evidente, las organizaciones de delincuencia común pues, tienen víctimas, una enorme cantidad de víctimas en desarrollo de las actividades ilegales que llevan a cabo. No solamente se dedican al tráfico de estupefacientes, no solamente se dedican a extorsionar o a digamos, se les podrían dilgar porte de armas, no, hacen uso de esas armas, eliminan a los contrarios, pero también hay muchas personas inocentes que terminan asesinadas por cuenta de estas organizaciones. Entonces, las víctimas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, las organizaciones de delincuencia común, tienen el derecho, a mi manera de ver, de concurrir para reclamar que se les diga la verdad. Y ese es un aspecto que el gobierno nacional va a tener que considerar cuando se termine, o mejor, ahora con la elaboración de la ley que muy seguramente va a ser presentada al Congreso de la República, la ley de sometimiento a la justicia, porque si no hay ese elemento integrador de justicia restaurativa, yo creo que eso va a generar muchísimos problemas porque van a comenzar a aparecer víctimas de estas organizaciones de delincuencia común a reclamar con justa razón y entonces eso podría inclusive delegitimar de alguna manera el proceso. Entonces, volviendo al tema de la justicia restaurativa, vemos un primer elemento que es el elemento de la verdad. El elemento de la verdad tiene que estar acompañado del hecho de que una vez establecida esa verdad, la víctima requiere o lo que las víctimas buscan también es que esa verdad sirva para algo. Esa verdad no solamente sirva para que la gente tenga información y conocimiento de lo que pasó, sino que esa verdad sirva para que el hecho no vuelva a ocurrir, para que quede claro qué fue lo que pasó y poniendo en evidencia las circunstancias en que ocurrieron este tipo de situación, de hechos, pues se puede hacer lo necesario para que no se repitan. Entonces, aquí las víctimas casi siempre lo que exigen es y lo que buscan es que no se repitan los hechos, que haya un compromiso de no repetición de esos hechos. Eso es digamos, una exigencia penal lógica y razonable
pero, digamos, definir, circunstanciar qué fue lo que sucedió, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque si el Estado realmente está interesado en una paz que se prolongue en el tiempo, pues tiene que entender cuáles fueron las circunstancias que generaron esos hechos de violencia para poder afectarlos y evitar que en el futuro puedan volver a presentarse. Entonces, el Estado también asume de alguna manera el compromiso de garantizar la no repetición de los hechos, no solamente para evitar la revictimización de las personas, sino para evitar que se puedan generar digamos, nuevas circunstancias, nuevos hechos de violencia y continúe lo que se denomina pues la espiral de la violencia. Tenemos entonces la verdad, tenemos entonces la garantía de no repetición, y la garantía de no repetición parte de algo que es bien interesante. Es también el compromiso del victimario de no volver a incurrir en esos hechos, de no volver a llevar a cabo comportamientos de esa naturaleza. Llevado a cabo eso, entonces es posible que se pueda llevar a cabo, se pueda realizar, si hay las condiciones apropiadas, si hay una intervención adecuada del Estado, si hay los funcionarios que conozcan el asunto, es posible que víctima y victimario avancen. Ya hay la verdad, ya hay el compromiso de no volver a cometer el hecho, y se puede incluso avanzar al punto que la víctima pueda ofrecerle al victimario el perdón, le pueda dar al victimario el perdón, que haya un pedido de perdón sincero por parte del victimario y que la víctima se lo dé. Y finalmente, incluso digamos que sería la gran expectativa, sería el escenario ideal, que por ideal no tiene por qué cumplirse en todos los casos, que pueda haber incluso reconciliación entre las partes. Entonces, ese es, digamos, el fundamento de esa justicia, buscar que haya verdad, que haya garantías de no repetición, que haya pedido de perdón por parte del victimario, que ojalá se pueda producir ese perdón por parte de la víctima y que se pueda llegar a avanzar a una reconciliación. En un escenario como el nuestro, pues la idea es reconciliar a la sociedad, reconciliarnos entre todos, porque de alguna manera todos los colombianos hemos terminado siendo víctimas de esta violencia tan espantosa, tanto de los grupos armados alzados en armas como de las organizaciones de delincuencia común. Entonces, es como la mira, el objetivo de que se pueda alcanzar esa reconciliación. Entonces, miren ustedes que es un modelo distinto. Si se dan esas circunstancias, que son unas circunstancias que desde el punto de vista de lo que podría ser la emocionalidad de la sociedad, o para decirlo de otra manera, que desde el punto de vista de la moral social, de lo que eso podría implicar y traerle de beneficio a la sociedad sería muchísimo. Entonces, en retribución el Estado a esas personas, a ese individuo que se ha sometido de esa manera, que ha contado la verdad, que ha garantizado que los hechos no se van a repetir, que ha reparado a la víctima también en la medida de las posibilidades, incluso desde el punto de vista económico, donde además se dan otros tipos de reparaciones, como la reparación simbólica a través de actos o de rituales que en muchísimas ocasiones se llevan a cabo, a través incluso del levantamiento de monumentos, como ocurrió con el proceso de paz anterior de las FARC. En fin, que lo que buscan es sanar, ayudar a sanar a las víctimas. Entonces el Estado le dice, usted en retribución por haber participado en eso, por haber reconocido a las víctimas del derecho que tienen a ser reparadas, porque se ha dado ese proceso de restauración interna, moral, anímica de la víctima, emocional de la víctima, se comienza a dar ese proceso de restauración, porque ante todo es un tema muy subjetivo. Entonces el Estado a usted le va a dar unos beneficios, y esos beneficios pues obviamente se traducen en un descuento de la sanción penal que está contemplada en el Código. Esas son las dos modalidades de justicia. Entonces es muy importante entender esa modalidad de la justicia restaurativa. De otras cosas, porque es un tema
la justicia restaurativa no es extraña para nosotros. Yo en la Universidad Javeriana, cuando estaba de profesor, estuve trabajando muy arduamente con algunos profesores en el tema precisamente de justicia restaurativa. Y estuve en esa época con Julio Andrés San Pedro, que es ahora el presidente del Consejo Superior de la Judicatura. En aquel entonces era decano de la Facultad de Derecho de la... No era decano todavía, era jefe de departamento de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana en Bogotá. Y estuvimos trabajando en el tema de justicia restaurativa, y Julio Andrés logró, a través de la Universidad Javeriana, que se introdujera en la reforma del Código Penal, cuando se creó el sistema penal acusatorio, año 2005, se introdujera la justicia restaurativa, el programa de justicia restaurativa que está consagrado, vuelvo y repito, si no estoy mal, en el artículo 522 y siguientes del Código Penal, con el propósito de ponerle a la víctima ya en una situación distinta, solamente pues en una espectadora, porque la víctima no era más que eso, una espectadora que era la sanción penal al victimario, y hasta ahí llegaba la víctima sin ninguna posibilidad de reclamar verdad, garantías de no repetición, y sin que se pudiera llevar incluso al pedimento de perdón y al perdón del victimario y hacia una posible reconciliación. Entonces, en ese momento, estando de profesor de la Javeriana, le decía, hablábamos los profesores y encontrábamos cómo en este tema de justicia restaurativa los fundamentos filosóficos de la justicia restaurativa son muy coincidentes con los fundamentos del cristianismo, especialmente del Nuevo Testamento. Yo encontré por allá en aquella época una parábola, y bueno, yo no soy un hombre, no voy a hacer aquí ningún tipo de catequesis, ni más faltaba, sino que simplemente lo planteo desde el punto de vista académico. Pero me llamó poderosamente la atención que hay un pasaje bíblico que yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, que es la parábola del perdón, precisamente. Y ahí en esa parábola del perdón yo creo que encontramos los aspectos fundamentales de esa justicia restaurativa. Recuerdo que en esa parábola del perdón venía hablando Jesús con Pedro, se me cuenta la Biblia en el Nuevo Testamento, eso está por ahí en Marcos, no sé qué. Entonces venían hablando y parece que Pedro como que era muy necio, según uno puede leer después esa parábola, porque venían hablando y al parecer ya Jesús le había dicho a Pedro que había que perdonar y que había que perdonar las veces que fueran necesarias. Y entonces Pedro, digamos, como yo a veces pensaba que era como mamándole gallo, de pronto al maestro le dice, entonces, ¿qué hay? Hay que perdonar, entonces, 7 veces 7. Y entonces Jesús le dice, 7 veces 7 no, hay que perdonar 70 veces 7. Y 70 veces 7 es una cantidad enorme, o sea, no es multiplicarse 7 por 70, tenganlo absolutamente claro. No vamos a hacer el ejercicio, pero es una enorme, el número es realmente elevadísimo. Entonces le está diciendo, hay que perdonar eso, imagínense que es una cifra astronómica, y lo dejó callado. O sea, como que no siga fregando, no siga jodiendo. Ese era más o menos como el mensaje de Jesús en ese momento a Pedro, que vuelvo y repito, para que era muy necio. Y arranca con la parábola del perdón. Entonces dice que cuenta que había un rey al que un tipo le debía una plata. Tenía una deuda con él, y entonces en esa época existía el derecho de que el que no pagaba la deuda quedara esclavizado por cuenta de la persona a la que le debía. Entonces el rey podía esclavizarlo perfectamente. Y esta persona le pide que no, que por favor no le esclavice, que le perdone la deuda. Y el rey parece que lo cogió en su día de consideración, de piedad, y le dijo, está bien, te perdono la deuda. Entonces, que se podía ir. Y el tipo se va, y después alguien se le acerca y le pide que alguien que le estaba debiendo a esa persona, y le dice que le perdone la deuda, y él no se la perdona. Entonces el rey furioso le dice que no, que en castigo inclusive
no solamente lo iba a esclavizar, sino que creo que el castigo fue la muerte. Algo era una cosa tenaz, por no haber perdonado él a la otra persona, habiendo sido perdonado por el rey. ¿Qué sale de esa parábola? Que en el cristianismo, miren ustedes, el tema del perdón, está fundamentado en un hecho importantísimo, trascendental, sin el cual no es posible el perdón, que es la verdad. ¿Por qué? Porque el rey le estaba perdonando a esta persona una deuda cierta, es decir, una deuda que ambos conocían. Él no le dijo, perdóname X cosa, que usted no sabe qué es. No, le estaba hablando de que le tenía que le perdonara esa deuda, y por supuesto el rey sabía cuánto ascendía y el que estaba debiendo también sabía cuál era el monto de esa deuda. Entonces, digamos, desde ese entonces y todos los procesos que ha habido de alguna manera de modelos de justicia pensado en el perdón, siempre el elemento fundamental sobre el que se erige el perdón es la verdad. Por eso es que en justicia restaurativa, que es la justicia del perdón por excelencia, se habla de que no puede haber perdón sin verdad. Por eso es que en la JEP el interés tan marcado de que se establezca la verdad, porque es que sin esa verdad no es posible darle ese perdón. Las víctimas no es posible que las víctimas den el perdón, pero además el Estado pues no quedaría habilitado para de alguna manera perdonar al victimario, porque en última lo que hacen es prácticamente perdonar. Entonces, de ahí, digamos, en ese texto bíblico encuentra uno las raíces cristianas de el perdón. Y hay que verlo así porque es que nosotros somos una cultura judeocristiana, y aunque tenemos desde luego muchos elementos de la cultura griega y romana desde el punto de vista filosófico, también desde el punto de vista filosófico hay muchos aspectos desde el punto de vista sobre todo de la construcción de valores que están en el cristianismo. El perdón es un valor que está allí planteado en el cristianismo. La verdad como valor que está ahí planteado en ese texto bíblico. Incluso los romanos no hablaban de perdón. En Grecia, muy difícilmente en la filosofía griega encuentra uno elementos relacionados con el tema del perdón. De pronto de la verdad sí muchísimo, pero del perdón no. El perdón por excelencia es una construcción judeocristiana. Por eso es, digamos, el texto bíblico podría ser decir que es la fuente misma del origen del perdón. Y no hay perdón si no hay verdad. Yo me imagino, por ejemplo, alguien, Mauricio, diciéndole a la novia que lo perdone sin decirle de qué. No, perdóname. No, es que hice una cosa horrible y no me atrevo a decirte qué es. Y te imagines, usted, no, sí, tranquilo, no te preocupes, te quedas perdonado, no me cuentes, pero te perdono. No, eso es absurdo. Digamos, eso que lo planteo en lo que podrían ser las relaciones de pareja, imagínense ustedes la trascendencia que tienen en otros temas digamos, mucho más graves. Entonces, allí encuentra uno un aspecto que tiene que ver con el origen del perdón y los elementos que lo constituyen. Entonces, ya para cerrarles esta charla, creo que me alargué más de la cuenta, lo que les quiero decir es que para entender lo que viene ahora, con todo este proceso de paz, con esa propuesta de paz total del presidente Petro, lo que hay que entender nosotros y ayudarle a entender a la gente para que no la desnaturalicen, para que no la ridiculicen, para que no sigan atacando al presidente con argumentos absurdos, es que lo que se va a aplicar son modelos de justicia distinta. No es que se esté dándole impunidad al delincuente, que ese modelo de justicia existe, que está consagrado en el Código Penal, que estamos hablando de unos modelos de justicia restaurativa, y que esos modelos de justicia restaurativa se desarrollan como consecuencia de la aplicación de unas metodologías, y que esas metodologías implican que quien va a ser beneficiario de esos procesos de justicia restaurativa, de contar la verdad, de garantizar que no se va
a generar nuevos hechos de revictimización, no se van a volver a producir hechos de la misma naturaleza, que tiene que haber realmente también una solicitud de perdón y que pues la misma se puede llevar a cabo en aras a que pueda haber reconciliación entre la víctima y el victimario. Si nosotros vemos eso como un modelo de justicia distinto, alternativo, que existe, porque ese modelo existe inclusive, vuelvo y le repito, desde 2005 está consagrado en el Código de Procedimiento Penal colombiano, y existe y se aplica en muchas partes del mundo, se aplica en Irlanda existen programas de justicia restaurativa, en los Estados Unidos existen modelos de justicia restaurativa. Ojalá el gobierno nacional ahora con este ministro que está tan interesado en todos estos aspectos logre llevar a cabo la implementación de programas de justicia restaurativa y un programa nacional de justicia restaurativa que se pueda aplicar en muchísimos casos para pequeños delitos y pequeñas situaciones que puedan ser resueltas de esa manera sin necesidad de esa justicia pensada únicamente en enviar a la persona a la cárcel. Lo pienso, por ejemplo, en cosas como esta, por ejemplo, los delitos de estafa. Por citar solamente uno, cuando una persona estafaba a otra y pues lo que la ley penal tiene establecido para el estafador es la cárcel, si se demuestra que cometió el delito. En un modelo de justicia restaurativa se puede generar espacios para que el victimario, el que cometió la estafa, pueda llevar a cabo el proceso con la víctima, con todos estos elementos que le acabo de decir, que se pueda restaurar, que se pueda reparar, que se le pueda retribuir, se pueda resarcir a la víctima económicamente y la estafa desaparezca. Claro, eso es conciliable hoy en día. Lo pongo como porque hasta hay una simple conciliación, el asunto se podría resolver. Pero sirve también para mirar cómo a través de un proceso de justicia restaurativa se puede llevar a cabo. Bueno, contándole lo siguiente, cuando yo estaba en la Casa de Justicia de Aguantar, en el año 2006, justicia restaurativa, desde el punto de vista académico, yo implementé en muchos casos la justicia restaurativa. Y crean que los primarios están aceptando la comisión del hecho, obviamente en delitos que se podían. No les estoy hablando de delitos de carácter sexual, ni de homicidio, ni delitos graves. Eran delitos, por regla general, querellables, desistibles. Pero hacíamos el ejercicio, no era simplemente una conciliación como hoy hacen, venga, usted está de acuerdo con que le den tanto, listo, firme acá, se va, chao. No, hacíamos el ejercicio porque en algunos casos consideramos que era importante que se llevara a cabo ese proceso de justicia restaurativa y era increíble ver cómo las víctimas de manera muy generosa terminaban perdonando al victimario y cómo terminaban inclusive sin odio, sin rabia, sin venganzas o sin triunfalismos, porque finalmente también la víctima termina un poquito triunfalista cuando ve que al infractor se le aplica todo el peso de la ley. Y se resolvían cosas, a mi manera de ver, en forma, digamos, que servía muchísimo, no solamente para ella, sino también para la sociedad, porque nosotros nos encargamos de que esos ejercicios se hicieran públicos, que la gente los conociera, con el propósito de fortalecer muchísimo el tejido social y un aspecto que yo creo que es muy importante, aunque bueno, desde el punto de vista de la filosofía, se cuestiona muchísimo. Nietzsche lo cuestionaba de una manera espantosa, que es el perdón. Para mí el perdón es muy importante, pero el perdón basado en la verdad y el perdón basado también en un acto que desde el punto de vista cristiano podría decir uno que sería el acto de contrición del victimario cuando expresa no solamente la verdad, sino se compromete a no cometer el hecho y pide de manera sincera que se le perdone. Entonces, eso para mí es importante, esos valores son muy importantes. La sociedad necesita tener valores sobre los cuales se pueda edificar una sociedad sin valores, individuos que no tengan, no tanto principios, que no tengan valores que defiendan de una manera clara por ejemplo, el valor de la honestidad. Imagínense ustedes una sociedad donde todos digan, pero la honestidad sí, pero honesto, pero ay, no, eso es una pendejada ser honesto, no. La honestidad es muy importante. La piedad es muy importante. La solidaridad. ¿Ustedes se imaginan una sociedad sin solidaridad?
donde la solidaridad, ay, ¿para qué ser solidario? ¿No? Qué jartera, el individualismo es lo más chévere, defendamos el individualismo, porque el individualismo es lo que nos puede llevar a que seamos ricos, a que podamos mejorar individualmente. Qué mamera tener que cargar con la tragedia de los demás, no. La solidaridad es un valor importantísimo, sobre todo en sociedades como las nuestras, donde hay tantísimas personas que sufren como consecuencia de la pobreza, de la exclusión, del olvido. Entonces, los valores, y curiosamente la mayoría de esos valores son cristianos, y vuelvo y repito, no estoy haciendo catequesis aquí, no me ha faltado porque no soy ni siquiera practicante religioso, pero desde el punto de vista académico y filosófico sí me parece que esos, volver sobre esos valores y la importancia de los mismos es necesario en esta sociedad y sobre todo en este momento, porque hoy lo que vemos por parte de la oposición, de la derecha recalcitrante, es que se está llevando por los cachos todo, inclusive los conceptos mismos que en algún momento ellos llegaron a defender. A mí me aterra ahora, dicen, pero qué cuento de ir a defender la salud si la salud no es un derecho, dejémonos de pendejadas, no es un derecho, qué cuento de tal cosa si eso no es derecho. Es decir, aquí lo único que vale son los negocios, lo único que vale es la empresa, lo único que vale es que unas personas puedan poder disfrutar de su capital con seguridad, y el Estado lo que tiene que garantizar es únicamente la seguridad ciudadana, y lo demás sí que sea la ley del monte. Que ¿cómo así que igualdad? Por ejemplo, ese muchachito Polo diciendo que la desigualdad acaso había matado gente. Imagínense ustedes la tremenda estupidez que dice, porque, digamos, no tienen una reflexión, la más mínima reflexión sobre la importancia de esos conceptos y de esos valores. Mauricio, compañeros, compañeras, muchísimas gracias. Y a mi compañero de trabajo, Mauricio, pues agradecerle infinitamente por esta oportunidad de hablar con ustedes. Gracias, compañero Elmer. Tengo una pena con usted, compañero, porque esta charla tan enriquecedora, aporta muchos elementos para defender el gobierno del cambio, la gente no la valora. Por eso, muchas gracias, Elmer. Y si alguien tiene alguna pregunta para el compañero Elmer, el micrófono está abierto. ¿Me escucharon? ¿Aló? Claro que sí, hombre, claro, escucho. Tiene la palabra Enrique Rincón de Bucaramanga. Gracias. Nuevamente, buenas noches. Más que una pregunta, es el agradecimiento al compañero Elmer por esa magistral exposición de derecho que nos ha dado, ese conocimiento, ese enriquecimiento que nos ha dado. Pues, ¿qué decirle? Muchas gracias. Eso es todo lo que tenía que contar. No, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado, y a Mauricio, mi admiración por esa labor que hace, generar estos espacios de diálogo, de discusión, de debate, es muy importante. Esa es una demostración de la calidad de persona que es Mauricio. Yo soy un promotor de Mauricio porque lo conozco y sé el ser humano que es. Y que le dedique el tiempo a preparar esta escuela y verlo con ese entusiasmo como la lleva a cabo, sobre todo porque el diálogo es lo fundamental. Si no dialogamos, si no hablamos, si no intercambiamos ideas, no es posible ningún cambio. La inteligencia hay que ponerla a funcionar, hay que poner a funcionar la palabra, el verbo hay que ponerlo a funcionar. Y Mauricio es un facilitador de que eso sea posible. Por eso siempre mi admiración, mi aprecio por este trabajo que hace Mauricio, y también por ustedes, compañeros, que le destinan este sábado, esta hora del sábado, que uno está ahí como medio embolatado a veces en otro tipo de actividades, y se las dediquen ustedes a intercambiar la palabra con otros compañeros en diversas partes del país. Muy agradecidos que me hayan escuchado. Un abrazo enorme a todas, a todos, y ojalá no sea la primera vez que esté con ustedes y que Mauricio me pueda volver a invitar.
Esa es la segunda vez de usted aquí en la escuela Germán Rojas. Sí, yo sé. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta más para Elmer? Bueno, no siendo entonces. No siendo más. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Elmer. Javier, tengo una prende el pregunta. micrófono. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, nítido. Sí. Bueno, igual agradecerle a Elmer Montaña por esta charla y, digámoslo así, la claridad que nos da. Pero yo quería preguntar algo, pues en Colombia de todas maneras las normas jurídicas están escritas, pero digamos uno de los grandes problemas de la ley en Colombia es la diferencia entre la ley y la sociología. O sea, la forma como se vive la realidad de la vida versus la capacidad de derecho. O sea, somos uno de los países con mayores niveles de impunidad en una cantidad de temas. Nomás mirarle el tema de derechos humanos y líderes sociales. Es claro que en el debate sobre el tema de restauración para delincuentes, para los que no se les califica como actores políticos, pues va a haber muchos argumentos, no solo de la derecha, sino de diversos sectores para aceptar la justicia restaurativa. O sea, la justicia restaurativa, pues muy claro Elmer cuando nos dice que está en el derecho penal, en el artículo 500 algo dijo, pero entonces el problema es una sociedad, digámoslo así como decía Estanislao Zuleta, retomándolo no directamente, ¿no? Sino una sociedad que no está, digamos, preparada para los derechos, es una sociedad que no reconoce otras formas de justicia diferente a la de que hay que pagar, ¿no? O sea, no hubo justicia si no paga condena. Claro, pagar condena en este país también es un chiste, ¿no? Porque, pues, o sea, mucha gente paga para que lo saquen, igual las cárceles son unas mafias. Entonces, el tema de la justicia restaurativa para los que son delitos comunes, o sea, no políticos, va a ser muy difícil que sea aceptado y eso va a ser un debate grande. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos promover la justicia restaurativa ante este contexto de sociedad que tenemos? Bueno, quiero hacerte una aclaración. Es el artículo 518 del Código de Procedimiento Penal. El 522 también habla de la conciliación como mecanismo de justicia restaurativa. 518 del Código de Procedimiento Penal. Bueno, frente a la pregunta, yo creo que aquí lo importante es entender el fundamento filosófico de la propuesta de Petro. Porque tiene un fundamento filosófico. Esto no es que a Petro se le ocurrió, voy a darle gabelas a los narcotraficantes para que dejen de joder y entonces ya listo, negociamos con ellos y ese es todo. No creo que sea de esa simpleza el asunto. El asunto va mucho más allá, es un asunto de fondo. El tema es cómo vamos a lograr que podamos desarticular esas organizaciones, pero aplicando justicia. La pregunta es, ¿qué modelo de justicia? Y yo creo que lo importante es que entendamos, como lo dije al inicio y es el objetivo de esta conversación, que no existe un solo modelo de justicia. Hay muchísimos. Yo les hablé apenas ahora de justicia restaurativa. Aquí hay modelos combinados de justicia restaurativa con otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se aplicó en el proceso de paz con las FARC y lo que seguramente se va a aplicar ahora con el Ejército de Liberación Nacional. Pero es entender que es un modelo distinto de justicia. ¿Para qué? Para desmontar el argumento de la derecha en el sentido de que lo que está haciendo Petro es darle impunidad a sus cómplices, porque eso fue lo que va a decir el fiscal general de la Nación de manera irresponsable e infame en los Estados Unidos para desprestigiar la propuesta de Petro, que era que Petro le quería dar impunidad a estos bandidos porque son sus amigos, sus cómplices. No, que le podamos decir a la gente, hombre, mire, aquí hay un modelo distinto de justicia. Este es un modelo de justicia en donde va a haber
va a ser muy importante la participación de las víctimas, va a ser muy importante que esta gente cuente la verdad, va a ser muy importante y definitivo que se desestructuren del todo esas organizaciones delictivas, porque no basta con que salgan y digan, vea, sí, nosotros estamos arrepentidos, no queremos seguir narcotraficando. No, señor. Verdad implica que cuenten quiénes integraban la organización, qué era lo que hacían, a qué se dedicaban, cómo se financiaban, dónde llevaban a cabo sus operaciones, cómo las llevaban a cabo, quiénes les facilitaban las mismas, quiénes les ayudaban, quiénes eran sus cómplices. Uno podría decir en términos en el lenguaje del derecho penal que haya una delación integral, total, para decirlo de otra manera, total, porque esa sería la verdad, porque si no, sí sería grave. Si es simplemente sobre la base de la voluntad de decir, vea, yo me desarmo, yo voy a entregar, me entrego y punto, y usted da unos beneficios, no, sería repetir lo que no se puede repetir, que fue el proceso que se hizo con el narcotráfico, de sometimiento a la justicia hace ya, por allá a finales de los 90, que todos lo recordamos, ¿no? Principios del 2001, cuando se comenzaron a negociar la paz con estas organizaciones, entonces entregaron a los narcotraficantes en diferentes partes del país, construyeron sus propias cárceles, Pablo Escobar hizo su catedral, aquí los narcotraficantes los ubicaron en Cali, en la antigua cárcel de mujeres, y entonces tenían unos patios allá que realmente eran unos clubes, porque los tipos les llevaban serenatas y mujeres y trago y de todo, y luego los llevaron al patio 8 de Villanueva porque se fue el escándalo y siguió lo mismo. Eso no se puede repetir. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de que los tipos no dijeron absolutamente nada, simplemente que eran narcotraficantes y punto. Ya después se vio el fracaso de eso porque salieron y continuaron delinquiendo. Y aquí hay algo muy importante, que en eso sí creo que el presidente Petro debe tener mucho cuidado. Es que una cosa es el manejo de la paz con las organizaciones alzadas en armas y otra cosa muy distinta con delincuentes comunes. La mentalidad del delincuente común es muy complicada. Se lo digo porque fui fiscal 14 años y 14 años manejé delincuencia todo el tiempo. Y el delincuente común es una persona muy complicada de manejar, sobre todo cuando hacen parte de semejantes estructuras. Allí uno tiene que entender que siempre van a tratar de jugar sucio, que siempre van a tener cosas debajo de la mesa, que siempre van a tener la intención de sacarle provecho al asunto. Miren ustedes que ya se estaba hablando de que le iban a entregar plata a gente para meter, como suele suceder, a personas allí en el proceso para que no estuvieran, mejor dicho, iban a comenzar ya todo un proceso de corrupción con el dinero que tienen. Entonces, yo creo que el presidente se va a tener que cuidar mucho de cómo va a implementar ese proceso con ellos, y me parece que la clave está en el tema de verdad, que la verdad sea completa, entre otras cosas para evitar que se vuelvan a reorganizar, porque si los tipos cuentan todo, entregan todo, les va a quedar muy berraco después por salir a montar sus estructuras criminales, porque no van a tener cómo. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quién más tiene alguna pregunta o damos por cerrada la sesión de hoy? Bueno, ahora sí, Mauricio. Fue una charla muy clara, muy concreta y muy buena. Excelente, Elmer. Muchas gracias. No le queda a uno dudas ni preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo a todos, a todas. Y de nuevo a Mauricio los agradecimientos por la invitación.